vive en Guatapé. Es mi pueblo, obvio, mi gente y mi cultura. Yo soy Álvaro Hidárraga Alzate, de aquí de Guatapé, Antioquia, profesor jubilado y retirado. Y me he dedicado a indagar, a averiguar, también a investigar un poco sobre, o mucho mejor, sobre la historia, cultura, tradición, la gente de Guatapé y sus procesos históricos como pueblo que ha debido tener muchos cambios en su recorrido desde los tiempos fundacionales hasta hoy. Guatapé es el pueblo de los zócalos, es lo que nos identifica en todo el mundo y que cada persona debe tener en su pie de muro o zócalo la historia que quiera plasmar, bien sea personal o alguna historia vivida en el municipio. Un elemento de identidad o identitario, algo que dibujan en el pie de muro de su casa, en el pie de pared, en el frente y a veces en los zaguanes. Y la particularidad es que en este zócalo, en este dibujo, en este tallado o esculpido o puesto en cemento, en primera, segunda y hasta tercera dimensión, están contando su historia, su gusto. En un principio, hace unos 20 años, se hizo una clasificación muy simple, que era los zócalos corresponden a antropomórficos, o sea, aquellos que tienen figuras humanas, que eran muy pocos. Zoomórficos, aquellos que tienen figuras de animales, fundamentalmente por el cordero. Realmente el zócalo empezó con los zoomórficos, que son los del ovejo, el cordero y los apriscos. Y zócalos geométricos o figurativos que tengan que ver con, obviamente, figuras geométricas, pero también con dibujos, con pinturas en que se manejaba solamente línea, recta y curva. Esa era la clasificación simple e inicial. Más adelante, con la diversificación de tanto material, de tanto contenido en los zócalos, pues se aparecen zócalos de carácter con tema comercial, ecológico, religioso, político, ambiental, educativo, de actividades familiares. Entonces ya la clasificación se hace larga, extensa, compleja, por la versatilidad de la dinámica humana. En ese tiempo hay una vereda aquí que se llama El Rosario, y una señora, Isidora Urrea, que hacía los altares de Corpus Christi, que eran 5 altares en el parque. Ese día se inspiró en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hizo traer lana de esos apriscos e hizo un altar muy bonito de Corpus Christi inspirado en el Cordero de Dios. Ese motivo lo tomó un señor, José María Parra Jiménez, que estaba empezando a conocer el cemento, que era un líder, que era un político, que era una persona muy inquieta. Copió, calcó esos ovejos del altar y en esa misma semana los dibujó en el zaguán de su casa, dibujó 3 como vemos aquí, los hizo en cemento, trató de hacerle la rusticidad como si hubiera lana, le puso por ojo una bolita de cristal, una canica con la que jugaban los niños, y desde aquel entonces, mayo, junio de 1919, empieza el zócalo como un elemento propio de Guatapé, y la casa del señor José María Parra Jiménez, que hoy lo llamamos el hacedor de zócalos, porque nos dejó esta cultura, esta tradición. Esa casa la llamaban la casa de los 3 ovejos. Este zócalo aquí tiene los elementos estructurales, es decir, los componentes con que se estructura un zócalo, que son los siguientes:
el dintel, que es el separador entre la pared y el zócalo, y el dintel normalmente es media caña, a veces media caña como en este, otras veces de otra forma, pero se llama dintel. Después del dintel viene la cenefa. La cenefa es esta cortinilla horizontal que normalmente lleva una especie de repujado o un cuchareado o un lamido que llaman, un vaciado, y que lo hacen con artefactos menores, lo hacían en ese tiempo, como comenté ahorita, con una cuchara, con un cuchillo, con un implemento de cocina, hasta vaciar una figurilla que compone la cenefa. Luego de la cenefa viene un tercer elemento que es el separador. Y el separador es una franja, una cinta o una línea separatoria entre el dintel, la cenefa y el motivo del zócalo. Viene un cuarto elemento que es el motivo del zócalo. El motivo puede ser cualquiera, es exactamente lo que le da el contenido a los zócalos. El ovejo, el arriero, el comerciante, el escudo, el muisca, la figura geométrica, una figura barroca, un rococó, una cuestión amañada, pero eso se llama motivo, el motivo del zócalo. Y en la parte inferior es lo que ellos llaman zocalillo, que tradicionalmente se reconoce en la construcción como guardaescoba. Guardaescoba o zocalillo abajo, y a veces tienen estos que son separadores, estos se llaman separadores o columnetas. Estas columnetas van en ocasiones entre figura y figura. Aquí no hay sino separadores para las 3 ovejas, porque se hablaba de 3 animales y a cada 3 ovejas hacía un separador. Pero normalmente en los zócalos, cuando son repetidos, vemos unas columnetas, a veces las hacen pulidas muy bonitas, las hacen hasta con columnas casi que de estilo griego, romano, para separar un motivo de otro. Porque mi nombre es Ignacio Suárez, en los zócalos me identifico como Nachos. Coloco Nachos porque entre ellos ahí incluyo los 2 hijos, que ya sabes son expertos trabajadores también en zócalos. El zócalo para nosotros es una identidad cultural. ¿Por qué? Porque cada figura que ustedes van a ver en las paredes, muchas le van a decir cuál puede ser la identidad de esa persona que vive o es dueño o es propietario de la casa. Los zócalos quieren y tratan de contar la identidad o el gusto de las personas o los vivientes de la casa. En este caso, podemos ver que en la cenefa son moneditas de todos los pesos, de todo valor. Y en este caso era porque al viviente de la casa su sobrenombre era Moneda. A él le gustaban mucho las chivitas y los carros. En el caso de ese Renault 4, es que ese fue el primer carro que él tuvo y en el cual pues disfrutamos todos porque se pasaba bueno, nos movíamos en él y él le cogió mucho aprecio, entonces poco a poco quiso dejarlo plasmado. Cuando él recibió el primer carro, recuerdo muy bien que a veces hasta nos tocaba ayudarle a empujarlo porque a veces era resabía el carrito, entonces lo conocí y también me trae recuerdos el Zócalo. O sea, no es solo de verlo ahí plasmado y saber que ese fue el primer carro, sino de que también es monte en ese carrito. Entonces es agradable, agradable saber que las cosas quedan no solo plasmadas, sino que también tienen una historia detrás de lo que se plasma. Nosotros hacemos un prediseño de la imagen en su silueta, como un dibujo. Y
marcamos la figura en su silueta, para luego picar la parte interna de la figura y ponerle clavos y cabulla con el fin de que al aplicar la capa de cemento no se nos caiga. Utilizamos herramienta muy artesanal, a veces no herramienta de mucha tecnología. Como aquí como pueden ver, tenemos una ceguetica partida en dos, se le saca punta y con eso trabajamos. O unas espátulas que estamos utilizando, que utilizan mucho los pintores, pero las estamos utilizando porque nos ha servido mucho también. Este fue el segundo zócalo que nosotros hicimos en alto relieve, después del ensayo que hicimos con el zócalo. Aquí fue porque el señor, cuando yo estaba haciendo el primer zócalo, me vio trabajando esto. Entonces nos dijo que si nosotros éramos capaces de hacer esto. Y si ensayamos y digamos a ver. Y al señor, pues, cuando estaba elaborando le gustó. Y yo, no, aquí me voy a sentar en una sillita, unas cervecitas y el que pasa le cuento la historia de por qué tenía este zócalo de Popeye. Y empecé a preguntarme qué pasó con Guatapé, qué pasó con la gente que se fue, para dónde se fueron, qué se hicieron, qué pasa con la gente que se queda, de qué van a vivir. El pueblo se redujo a un 25%, tal vez menos de un 25%. Pueblo pobre, polvoriento, solo, triste, feo, quedaba muy poco de lo antiguo. Teniendo como base de acá en el pueblo y que el embalse nos causó un problema y ahogó varios barrios. Dentro de esos barrios había una calle que tenía zócalos y era medio emperada. Esa calle comenzaron a denominarle la calle del recuerdo y el zócalo. Es a partir de esta calle que nace la idea de zocalizar todo el pueblo. Pues Guatapé ya no tiene arrieros, digámoslo así, muy cercanos. Se podrán conseguir por contrato con muchas dificultades, lejitos y para trabajos lejos de Guatapé, porque aquí no hay arriería, pero está simbolizada en los zócalos. ¿Cuál fue la importancia de la arriería en Guatapé? Se lo voy a decir muy claro. La edad de oro de la arriería en Antioquia la podemos ubicar más o menos entre 1780, 1820, 25 y 30, y de pronto hasta 1900 y más allá, en el sentido de que las carreteras fueron reemplazando los caminos y los carros fueron reemplazando las mulas. Bien, hoy toda vereda tiene carretera y todo campesino tiene moto.
La moto es la mula, la carretera es el camino, hoy. Para mí Zócalo es cultura, color y embellecimiento de un pueblo como el Guatapé. Protección, cultura y adorno. Son aquello que le da la identidad a Guatapé. Es arte, color y alegría. Diversidad, cultura y color. El arte, belleza y artesanía. Cultura, arte y recordar pues nuestros ancestros, es lo que pienso. Para mí es cultura, arte y belleza. Belleza, cultura, alegría. Zócalo es identidad, cultura y patrimonio. Es identidad, expresión y cultura. El Zócalo en Guatapé porque la gente se siente representada, identificada y muy a gusto. Son figuras talladas por artistas y artesanos o pintadas a pincel. El elemento de identidad es el zócalo que cuenta una historia individual de una familia, un pasado o un valor de la comunidad de este acogedor conglomerado. Guatapé, pueblo de zócalos.